Hola, en esta oportunidad voy a tratar de abordar el abordaje interdisciplinario desde una perspectiva de complejidad y de ciencia postnormal, como agradeciendo la oportunidad que se me permite de invitarme a este evento, que quisiera compartir algunas ideas sobre el trabajo que he venido realizando a lo largo de más de 30 años en una perspectiva de búsqueda muy fuerte, apoyado desde la perspectiva de complejidad y de método propuesta por Edgar Morin o Edgar Morin, como dirían los franceses, en el sentido de que se dice Edgar Morin que primero escribió un libro en un tomo sobre el método, después creyó que podía contarlo en dos, después en tres y ahorita está por el tomo 5, el método y la ética. Y Edgar Morin plantea de que muchas de las cosas que nos salen mal en la época contemporánea es debido a que contratamos a metodólogos para que nos escriban, para que nos preparen métodos que ni ellos mismos han vivido. Edgar Morin dice que el método se construye de esta manera. Nos informamos cuando vamos a hacer algo, consultamos, planificamos, organizamos, desarrollamos los instrumentos, desarrollamos la propuesta metodológica de abordaje de lo que pretendemos realizar, ya sea desde las ciencias puras o biológicas o desde las ciencias sociales, y lo llevamos a cabo. Una vez que lo llevamos a cabo, retomamos y revisamos y reelaboramos el método para aplicarlo en un nuevo contexto. Y luego así puede ser tres, cinco o más veces. Y cuando ya lo damos a prueba a otros actores y actoras que no han estado involucrados en el método y lo proporcionamos para que lo validen, lo apliquen, y luego que ellos lo aplican, nos reunimos con ellos para replantear el método, siempre dejando un 70-80% de certeza y un 20% abierto a las incertezas de la realidad. Entonces, eso a mí me ha servido de mucho como para aplicarlo desde una perspectiva que yo he ido desarrollando desde una perspectiva más profesional, pero personal, en donde ha tenido que ver muy en cuenta la historia, la antropología, la geografía, la agroecología y la etnografía como una ciencia en constante actualización que fue utilizada desde muy antiguo, pero que en la actualidad sigue siendo una, una visión de abordaje interesante. Y también bajo esas cinco influencias disciplinarias, cómo construimos un marco teórico y dentro de ese marco teórico vamos afinando un abordaje que nos permite articular tanto las visiones disciplinarias como las visiones de los pobladores y pobladoras de un territorio o involucrados en una actividad para el análisis de este tipo de fenómenos. Entonces, con esta introducción, yo quisiera pasar a compartir con ustedes una serie de visiones. Por ejemplo, hay un famoso etnobotánico fitomejorador mexicano que andaba recolectando maíces en Mesoamérica y llega, por ejemplo, a un patio de un rancho campesino o indígena y habían varias clases de maíz de colores secándose al sol, de maíz de semilla, y él vino y les dijo a los jóvenes, jóvenes, ¿cuál de esos maíces es el mejor? Los jóvenes no vacilaron y le dijeron el blanco. Y le dice él, si ya saben que el blanco es el mejor, ¿por qué siguen sembrando de los otros? De dentro del rancho un anciano le pregunta, dígame, señor agrónomo, ¿cómo va a estar el invierno este año? Ah, le dice, yo soy agrónomo, no soy adivino. Ah, mire, le dice, si llueve poco, cosechamos algo de este. Si llueve mejor, cosechamos algo de este y de este. Y si llueve bien, cosechamos más de los tres. Esta sería una visión de respuesta a decisiones complejas, porque no solamente es en diferentes tipos de maíz donde se articula la sostenibilidad y la seguridad alimentaria y nutricional de una familia, de una comunidad o de un territorio, sino también en los diferentes pisos ecológicos, en los diferentes tipos de tierra, en la disponibilidad de agua y humedad, en la cobertura, en la calidad de la materia orgánica, en las formas de manejo. Entonces,
Estas decisiones complejas son tomadas a diario por nuestros indígenas campesinos y a nivel urbano por nuestros obreros y por empresarios, ¿por qué no decirlo así? Que van tomando decisiones de una forma sistemática y compleja a lo largo de la vida. Y esto es ciencia que estamos desperdiciando valorar simplemente por nuestro desconocimiento y acercamiento a los detalles que realizan la población. Entonces, desde este punto de vista complejo, es que yo trato de aproximarse a las iniciativas de desarrollo en diferentes temáticas con el fin de hacer un abordaje multidimensional. ¿En qué consiste este abordaje multidimensional? Tengo 6 variables a tomar en cuenta. Una es el tiempo en el pasado, el tiempo en el presente. Y ese conocimiento, ese acercamiento al tiempo en el pasado y al tiempo en el presente nos permitirá contar con mayor certeza en cuanto a proyecciones frente al futuro. Luego, a nivel espacial, todo está sujeto a un espacio, todo está dentro de un espacio, un individuo, una familia, una comunidad, un territorio, grupo de investigación, todo sería en esa línea, permeado por una visión espacial y una visión de los diferentes actores y actoras intervinientes en esa iniciativa que queremos abordar, y luego una diversidad temática. Cuando yo hablo de diversidad temática, estoy tratando de curarme en salud, porque las iniciativas en tu contexto real, así como las unidades familiares, así como las comunidades, los territorios, no se paran. Entonces, eso me permite que no, que evite los sesgos que son válidos la especialidad, pero que evite ver solamente desde mi perspectiva, tanto disciplinaria como de mi perspectiva de experiencia de vida y práctica de vida. Entonces, esto de asumir la diversidad de temáticas y no las que yo quiero encontrar, sino las que realmente tienen la unidad o la iniciativa en estudio. Por ahí es donde yo hablo de estas visiones, de estas 4 visiones de abordaje multidimensional, pero luego paso a otra visión que tiene mucho que ver con y que tiene que mucho que ver con todas las visiones, las 4 anteriores visiones, que es un sentido de equidad en sentido amplio. Ya que resulta tan cuestionable dejar por fuera a una dama como dejar por fuera a un niño, a un indígena, a un obrero, a una persona con capacidades especiales, e incluso a gente de nuestra población que aún teniendo recursos y capital, requiere de las ayudas y del apoyo de su sociedad. Entonces, por ahí estamos hablando de una equidad que va de género, intergeneracional, intersectorial e incluso una equidad espacial, porque en nuestros países hay una inequidad espacial debido a que muchos municipios, por ejemplo, las comunidades más aisladas, más pobres, menos comunicadas, menos acceso a servicios, no se pueden dar el lujo de invertir y de asistir a convocatorias, a gestionar. Entonces vemos que en nuestro país y en América Latina debemos hacer un intento por ver esta inequidad espacial como una de las variables que pueden ayudar a vislumbrar mejor nuestras posibilidades de desarrollo futuro. Y luego, una visión de interculturalidad, porque en nuestros países tenemos individuos interculturales, familias interculturales, y podemos darnos el caso de ancianos, indígenas o campesinos analfabetos que cuentan con una cultura popular tradicional, pero con parientes o incluso nietos o bisnietos que han estudiado los más altos niveles académicos. Entonces, por ahí, estas individuos están en constante interacción, y yo creo que eso genera una experiencia de vida en donde la vida cotidiana, la vida común y la academia no deberían separarse. No deberían ser 2 mundos aparte, sino una continuidad, y una continuidad en lo que se llama ese alianza o intercambio de saberes que nos puede llevar a constituir sociedades cada vez más cultas y más capaces para enfrentar los retos del futuro. En ese sentido, esta visión multidimensional, yo he ido tratando de verla definiendo lo que yo llamo la unidad de estudio, y el ejemplo en un abordaje territorial, participativo, integral, vemos cómo tenemos las diferentes unidades de estudio y las vamos a ver desde lo que yo llamo las certezas de las humanas. Por ejemplo, los seres humanos pensamos, pero si solo pensáramos como que no estuviéramos ya listos.
o pensamos y hacemos, pero la verdadera dimensión del ser humano la da el sentir. Y es aquí donde yo tengo un reclamo para la academia y para la institucionalidad pública y privada, que en nombre de la objetividad han descuidado el sentir de los diferentes actores y actoras que pueden dar aportes interesantes en el análisis de la realidad vivida y practicada por ellos y compartida en su sociedad. Entonces, por ahí es donde yo trato de ver esa visión y luego tratar de abordar desde lo ambiental, desde lo social y desde lo económico en ese orden. Porque una sociedad y una economía responsable deben ser responsables por la conservación de las funciones ambientales de por vida, de forma permanente. En cambio, una visión que ha trastornado nuestro existir actual y futuro y pasado es haber colocado una dimensión ambiental y en una dimensión económica y en nombre de lo económico querer tener la potestad de acabar con lo social y acabar con lo ambiental. Creo que ese camino no es el que debemos seguir, sino el propuesto de lo ambiental, lo social y lo económico en ese orden. Entonces, una vez que estamos de acuerdo en este abordaje, hasta este punto, tratamos de identificar líneas disciplinarias como la historia, líneas disciplinarias como la geografía, líneas disciplinarias como la ecología o como la sociología y principalmente también la economía como una forma de entrarle a una visión interdisciplinaria, y cuando involucramos a los pobladores y pobladoras involucrados en estas iniciativas, ya lo volvemos en transdisciplinario y avanzamos a lo que se llama ciencia posnormal o ciencia con la gente. Cuando yo hago este planteamiento, tengo a veces, he tenido varias ocasiones, por ejemplo, médicos. Un médico me dice, yo como médico no me siento involucrado en su propuesta interdisciplinaria. Entonces vengo yo y le pregunto, ¿a usted como médico le interesa la historia de la salud y la enfermedad en el territorio donde trabaja? Me contesta que sí. ¿Le interesa la geografía? ¿Cómo eso tiene que ver con la salud y la enfermedad en su territorio donde trabaja? Sí. ¿Le interesa la ecología? ¿Cómo ambientalmente ese entorno es favorable o desfavorable hacia la salud? ¿Le interesa socialmente a sus pacientes? ¿Le interesa económicamente el estado de sus pacientes? Y entonces cuando me responde que sí a las 5, le digo, está incluido. Entonces, desde esta visión de inclusión, de voluntad de participar en la construcción del conocimiento común y del entender y comprender y profundizar, es donde yo estoy planteando que no solo como profesionales, sino como líderes, como empresarios, como acompañantes del desarrollo y de la búsqueda de respuestas, debemos asumir individual, grupal, en equipo y colectivamente una visión de abordaje complejo e interdisciplinario y transdisciplinario de las realidades de nuestros territorios o de nuestras iniciativas que acompañamos desde cualquier función social que estemos desempeñando, tratando de ver que podemos tener regiones, cuencas, microcuencas, mancomunidades, municipios, cooperativas, comunidades, familias, y con las diferentes visiones disciplinarias desde una perspectiva agroecológica que está fundamentada en tener en cuenta lo ambiental, lo social y lo económico en ese orden. Entonces ahí yo es que he ido trabajando a lo largo de los años en ir construyendo una serie de no más de 25 instrumentos, 5 de contexto y unos 20 por cada, distribuidos en 3 a 5 por cada disciplina, donde yo los voy acostumbrando desde la práctica a formar a los profesionales y también a pobladores y pobladoras en el análisis de la realidad desde esa perspectiva múltiple e interdisciplinaria. Y con ejemplos visuales donde el diálogo en el diálogo no se saca conocimiento, sino que se construye conocimiento participativamente a partir de que lo que la gente ya sabe, ya tiene, ya conoce y ya ha experimentado. Entonces, por ahí, y lo cual nos dice de que nosotros, como actores externos de estas iniciativas o de estos territorios, también estamos en el legítimo derecho de participar, de aportar y de involucrarnos con las mejores intenciones en la búsqueda de iniciativas y de salidas ahora y frente al futuro. Entonces, por ahí es donde es importante estar atento a las habilidades, a los conocimientos,
a los soportes, a lo que ya tiene la gente y, por ejemplo, estar atentos a la lectura del paisaje. Esta foto es muy reciente, la tomé el 2022, en octubre por ahí. Se ve que los campesinos que te sembraron este frijol en este territorio están teniendo problemas de cosecha y han tenido que hacer estos tendales y colocar los frijoles de tal manera, y cualquiera que lo vea desde el punto de vista de afuera dice, ve, si esta gente hubiera sembrado unas 3 o 4 semanas antes, no tuviera este problema en la cosecha. Sí, pero en ese territorio, si esa gente siembra 3 o 4 semanas antes, entonces la ataca la plaga o los insectos y no tendría cosecha. Entonces es preferible luchar con la cosecha o a no tener cosecha. Entonces vemos de que la gente no hace las cosas porque quiere ni porque le da la gana de hacerlas, sino que tiene unos fundamentos que la historia, el conocimiento geográfico, climático, y de sus cultivos le ha permitido ir desarrollando y afinando, y que le permite estructurar sus estrategias de vida teniendo en cuenta múltiples factores y no solamente uno. O este otro, por ejemplo, esta es una enfermedad que se llama mustia y lachosa. Eso es lo que los campesinos e indígenas le llaman hielo. Nosotros encontramos que esta enfermedad es capaz de eliminar un cultivo en 2, 3 noches, pero nosotros comenzamos a trabajar en estación experimental y en un suelo infestado por esta enfermedad, pusimos casilla de arroz en los bloques, y en algunos que no pusimos, las plantas murieron, pero en otros se conservaron, porque esta enfermedad funciona por salpique. De tal manera que cuando la lluvia cae sobre un suelo limpio y enfermo, salpica el follaje y enferma y mata el cultivo. En cambio, los campesinos de la región de Liguito, en más de tal vez 1.000 o 2.500 o 2.000 hectáreas, ya han resuelto el problema. Ellos, cuando su milpa está ya de cosecha seca, limpian, siembran sus frijoles, despuntan el maíz, las hojas y todo eso, y con eso forman una tapete que equivaldría a la casilla de arroz que nosotros ponemos en unos pedacitos de experimentales. Entonces, si vamos atentos, de repente las poblaciones ya van adelante de nosotros, y más bien en estos sitios debemos ir a aprender y no solamente a enseñar, porque ellos también han evolucionado. Por ejemplo, este módulo que está aquí al centro, diversificado, con alta calidad, de sostenibilidad, de economía de ahora y frente al futuro, ya son manejos que de cambio de uso del suelo, pero con una estrategia múltiple, que son respuestas que ya nuestra gente de los territorios está construyendo, y nosotros como científicos debemos estar atentos a esa lectura y relectura, pero junto a la gente y no solo desde nuestra perspectiva disciplinaria. O este otro ejemplo que quiero poner, cuando el maíz está de este tamaño, viene y este caso me encanta conocerlo porque es un patrón en Honduras. Iba yo ahí por Huinope y estaban los campesinos aporcando el maíz, y estaban 3 campesinos, y cada cierto tiempo agarraban tierra y tiraban con cierta fuerza, con cierta rabia, digamos, sobre las matas de maíz. Y luego cuando lo hizo el tercero, le digo al motorista, déjeme ahí que quiero entrar. Y les pregunto, ¿por qué echan la tierra así al maíz con tanta fuerza? Ah, dice, porque cuando está picado de esta manera, el gusano está dentro y nosotros le creamos un ambiente hostil al gusano. Pero semana y media después yo paso por la misma parcela y encuentro esto. Este es el gusano plaga. Este gusano que está aquí, que está colgado y como bolsa de pus, es que este gusano murió por bacterias. Y este gusano que está aquí con unos hilitos blancos, reseco y negro, es que este murió por virus. O sea que los campesinos y los indígenas de Honduras, cuando hacen esta práctica, no solamente están creando un ambiente hostil al gusano, están llevándole los microorganismos del suelo para enfermar la plaga. Eso es, es clave y les da resultado y lo siguen haciendo y no están muy interesados en explicarlo. Pero si yo agarro 20 gusanos de estos, 30, los macero bien en una tacita, los pongo en una bomba de asperjadoras, de agrotóxicos, y los pongo sobre el cultivo, yo estoy poniendo sobre el cultivo las enfermedades y los virus que eliminan la plaga. Entonces, ¿qué pasa si yo convenzo a 10, a 15 campesinos o indígenas que hagamos esta práctica en sus parcelas, y les pongo un estudiante de alguna universidad próxima a tomar datos? Y yo estaría creando todas las condiciones para hacer un protocolo de investigación para atraer a mi comunidad y a mi institución
al más grande científico de manejo de microorganismos del suelo en el control de las plagas y las. Entonces, por ahí es donde yo creo que el análisis de los conocimientos y prácticas tradicionales de nuestros pobladores y pobladoras de los territorios no solo es por el afán de rescatar el pasado, sino por el afán de poner los ojos en el pasado, pero pensando en el desarrollo de una ciencia futura y tener en cuenta que esos errores del pasado, por ejemplo, yo crecí en un contexto de esto, donde las mulas iban por un cañón que ahora ya no existe, ¿verdad? Porque fue llevado hacia el mar. Entonces, ese clima que hemos ido aportando, hay unas condiciones naturales del clima, pero otras que también depende cómo organicemos nuestro territorio, por ejemplo, Honduras en múltiples cuencas, pero a lo que hemos llegado los hondureños, todo eso rosado, podríamos decir que es a descarnar nuestro país, a descarnar nuestro país y todavía estamos a tiempo de hacer acciones serias en busca del futuro, dado que tenemos una serie de cuencas, pero también compartimos cuenca con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala y si vamos más amplio, hasta con el Caribe. Entonces, y recordemos de que en el Caribe hondureño y mesoamericano se encuentra la barrera recifal mesoamericana, que es la segunda más grande del mundo y que es como nuestra responsabilidad como pobladores de estos territorios buscar cómo logramos que eso permanezca bello y utilizado por la vida. Entonces, esa visión de acercarnos al territorio desde una mirada múltiple, espacial y con su diversidad, nos permita mapear las realidades de nuestro territorio, no para explicársela a los pobladores, sino para que ellos nos ayuden a contribuir a explicar las razones de por qué hemos llegado a tantos niveles de degradación o de conservación. Y ahí hay principios clave como por ejemplo el agua azul y el agua verde. Estos principios es de que del 100% del agua que cae sobre un territorio, el 65% nos lo van a conservar sobre la superficie de las plantas que tengamos de cobertura. Y el otro 65% se convierte en agua azul, que son ríos, quebradas y estanques artificiales o naturales. Entonces, este principio los campesinos y los indígenas lo comprenden bastante bien y lo han venido practicando. Por ejemplo, una parcela manejada así, estos campesinos que manejan sus parcelas de esta forma, cada vez menos se van a quejar de bajos rendimientos, de sequías, de valor de sus predios y esto los potencia frente al futuro a partir de lo propio, a partir de habilidades propias. O, por ejemplo, hay muchas plantas que nos ayudan a conservar agua y humedad sobre el terreno en cantidades de 25, de 20, de 40 toneladas de agua y humedad sobre el territorio. Esto sería como ejemplos de búsqueda que pueden aportar al desarrollo de la ciencia y la técnica pueden aportar al desarrollo de nuestros territorios que históricamente han sido, aquí está una parcela de más de 40 kilómetros de conservación de suelo, agua, humedad y biodiversidad un poco degradada. Aquí está una que yo he tomado en la paso por el Cerro de Ula y luego esta belleza de trabajo que fue implementado por 1750 en esta zona por gente europea que vino, pero que fue consistente con las prácticas de la población indígena y apropiada por la población indígena lenca incluso, y que son ejemplos de sostenibilidad y de conservación de cuencas, al más, que serían como la joya de la corona en nuestro país para el futuro o la diversidad de conocimientos con que cuentan nuestros campesinos e indígenas para hacerle frente a la resiliencia y al cambio climático ahora y frente al futuro, así como conocimientos profundos de los pueblos afroamericanos y de los pueblos indígenas americanos para aprovechar sus recursos alimenticios, medicinales y, y asegurar una seguridad alimentaria más con valor biológico de la calidad de los alimentos más diversa que permita restaurar nuestros predios más próximos y lejanos con el fin de generar desarrollo de capacidades. En ese desarrollo de capacidades generamos patrimonio y lo que se llama la resiliencia fortalecida a llegar a sistemas tan diversos y ricos en conocimiento, prácticas y enseñanza y también a crear espacios de producción donde la seguridad alimentaria sea más segura en base a una diversidad, en base a hacer una mejor gestión y aprovechamiento del agua y de la humedad y en base a lo que ahora en África no es esto una moda, pero acá es algo reciente, pero es cómo construimos, por ejemplo, represas de arena, que no necesitamos retener agua, sino que progresivamente en 3, 4 años vamos construyendo los diques de tal manera
de que en 4 años tengamos, por ejemplo, una calidad de agua para dotar a agua a comunidades que están en lugares extremadamente del trópico seco. Entonces, por ahí, esa organización, por ejemplo, esta es una red de juntas de agua del municipio de Orica, que esta red de juntas de agua tiene algo clave. Ellos han aprovechado su gestión del agua para unirse y esta gente tiene elegida su propia corporación municipal de tal manera que cualquier partido que les llegue a proponer, ellos tienen que ser con su corporación y no con la que llegan a proponer de Tegucigalpa o de San Pedro Sula. Entonces, por ahí es donde vemos de que el trabajo interdisciplinario de acompañamiento nos lleve a cada vez a organizarnos más en el territorio, como en el caso de Cosepradil en el suroeste de Honduras, o de Odeco en la zona de Corquín, y de que Honduras es rico en esto, porque tenemos más de 10.600 juntas de agua con las cuales podríamos tener toda una potencialidad de articulación social y de propuesta y de incidencia que nos permitan ponernos de acuerdo, interactuar entre nosotros para ver cómo individualmente ponemos, cómo aportamos ideas en pareja, de cada 3, cada 5, y cómo ese trabajo así articulado nos permite generar, por ejemplo, estas son las que aportan ya los grupos de 5, y generar estrategias de visión que nos permitan contar con una visión compleja de la realidad y de las acciones a realizar desde una visión de una agricultura, de una conservación y de una vivencia y de una propuesta económica que genere alegría y que nos permita fortalecer nuestros conocimientos y prácticas propios, enriquecerlos, avanzar hacia una resiliencia que ya cuentan nuestros territorios y avanzar a una resiliencia fortalecida frente al cambio climático y frente a los retos del futuro, para lo cual la comunicación por multimedios, no por multimedia, sino por múltiples medios, es como la medida más eficiente para incidir y para lograr experiencias sostenibles. Por ejemplo, este amigo Julius Preti retomó 250 experiencias de desarrollo en el mundo y las que mejor funcionan ha sido por 4 cosas de estas 9 que voy a decir aquí. Mejor aprovechamiento de los recursos locales, diversificación por los componentes regenerativos presentes en el territorio y acciones en grupo debido a procesos sociales y participativos que se desarrollan y el incremento de capacidades por capacitación y aprendizaje continuo. Las otras 5 son importantes, pero estas 4 serían como las que defendían el futuro y mi interés es que en esta visión, desde cualquier perspectiva profesional, podamos contribuir al avivamiento del protagonismo de los pobladores y pobladoras del territorio, una mejor interacción y búsqueda conjunta de conocimientos y prácticas positivos para incidir en la toma de decisiones y para influenciar la tecnología, la ciencia, la academia, pero a partir de lo propio. Entonces, por ahí, esa visión que nos deja muy bien planteada Erich Fromm en su libro Cero Tener, creo que es el futuro. Y cuando preguntemos si queremos ayudar a alguien, debemos educarnos en el contexto de ellos porque nosotros no somos ellos. Y una buena respuesta es responder a si lo que estamos aportando o lo que estamos recibiendo contribuye a tener o contribuye a ser. Si contribuye a tener, hay que tener reservas. Si contribuye a ser, hay que ir para adelante. Así es que muchas gracias por su atención.